Buenas tardes, Día Político por TSI. Saludo a mis invitados, don Luis León, del Instituto Holandés para la Democracia. ¿Cómo está? Muchas gracias, Tranquilo, Ramón, por la ¿verdad? invitación. Un gusto saludarle. Bueno, me alegra. ¿Cómo está, licenciado Raudales, Ramón. expresidente del Colegio de Economistas de Honduras? Un gusto saludarte y a Luis León también. Los cambios en el gabinete de gobierno. ¿Usted cree, amigo televidente, que va a pasar esto? ¿Que va a suceder realmente cuando los colectivos de Libre, las bases de Libre, sectores de la sociedad civil y otros grupos del país están pidiendo a gritos que varios ministros dejen su cargo? Pero más las bases de Libre. ¿Cómo lo ve usted? Mire, yo creo, Ramón y licenciado, que ese es un tema inevitable, ¿no? Sí. Digamos, después de 15 meses de gobierno, hubiésemos esperado un mínimo cambio en algo. Sí. Y pareciese que las secretarías de Estado están invernando, han estado más preocupadas por despedir gente y contratar activistas partidarios que en realmente dar una respuesta por la que el pueblo hondureño votó. Definitivamente ya el clamor de la ciudadanía es un clamor fuerte porque los grandes cambios esperados y los grandes cambios propuestos no han llegado. Y yo digo siempre, mientras nosotros discutimos este tema, hay gente buscando cómo va a poder comer dentro de un rato. Entonces, la preocupación, la angustia de la gente ante un sistema económico, un sistema educativo, un sistema de seguridad, un sistema de salud que no funcione es grande y evidentemente empiezan las presiones ante un gobierno. Yo creería que esto es parte de la gestión que debe darse. Un poco me preocupa que se hace mucha bulla de un procedimiento que debería hacerse Entonces, para de usted, manera práctica. Entonces, para usted, Luis León, hay mucho circo en estos momentos. Claro. Hay mucho circo olvidándose de los grandes temas y problemas del país. Mire, cuando se habló de una evaluación de los ministros en diciembre del año pasado, todos salieron bien. Y ahora resulta 4 meses después que hay que evaluarlos porque no están funcionando. Lo que pasa es que filtraron ese resultado del ministro de Seguridad, Bueno, pero... que solo le da un 69% de resultado de no, gestión. pero es que... Y permítame, y fue el único, fíjese, Luis. Pero... Los demás no salen, no los dan a conocer. No, pero es que los resultados se miden en función de cómo vive la ciudadanía, y la ciudadanía hondureña está viviendo mal. Entonces no necesitamos estadística para darnos cuenta del desempleo que hay, de la incapacidad de comprar siquiera un huevo, de la incapacidad que hay de obtener empleos, la educación prácticamente paralizada durante todo el año anterior. Entonces yo creo que debería hacerse menos bulla y debería aplicarse un proceso técnico evaluativo y de gestión de resultados real. Si un ministro no funciona, evidentemente hay que cambiarlo, pero creo que no solo se trata del cambio, sino que se busca con el cambio. Porque si al final lo que vamos a hacer es quitar a alguien para poner a otro alguien, y ese otro alguien no va a hacer nada, entonces de nada nos sirve. Creo que nos hace falta un plan claro de qué es lo que busca el gobierno resolver, en qué tiempo y de qué manera, y mientras eso no pase, todo lo demás puede ser netamente circo político. Ahora, licenciado Raudales, usted fue funcionario del gobierno en su momento y creo que usted aplicó este tipo de evaluaciones. Lo que dice Luis León corresponde a la siguiente inquietud. ¿Realmente todos los aspectos técnicos de evaluación de un funcionario son los adecuados en estos momentos? ¿Se está siguiendo un patrón de evaluación oportuno para funcionarios de gobierno? Bueno, la verdad es que hay un desconocimiento supino sobre este tema, Sí. Ramón. Yo quisiera recordar un poco lo que ha venido sucediendo en el país porque se está tratando de vender esta idea de que los sistemas de evaluación son una cosa novedosa o una cosa que solo ha concernido a las administraciones de los Zelaya, ¿verdad? En el gobierno de Carlos Flores Facusé, después del huracán Mitch, yo estaba en la Secretaría de la Presidencia y en mi oficina, que se llamaba Unidad de Apoyo Técnico de la Presidencia, la famosa UNAT, se estableció por primera vez en esa administración un sistema de evaluación de la gestión, financiado, recuerdo, en aquel tiempo por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Se llamaba SINEG, Sistema Nacional de Evaluación de la Gestión. Y ahí teníamos nosotros el mismo semaforito, ¿verdad? En donde lo interesante de esto es que cada ministro, en base al Plan Maestro de Reconstrucción y Transformación Nacional que teníamos en aquel tiempo, era evaluado sobre sus ejecutorias, por un lado, y sobre sus resultados, por otro lado. Habían 2 criterios de evaluación. Sí. ¿Cuánto de lo que vos dijiste que ibas a ejecutar, ejecutaste? ¿Y qué resultados obtuviste por esa ejecución? Entonces, eran 2 criterios y ahí te calificabas y podías salir en rojo, en naranja o en
o en amarillo, mejor dicho, o en verde, ¿no? Entonces el famoso CINEG desapareció después en tiempos de Ricardo Maduro, pero lo volvimos a retomar en tiempos de Zelaya. Yo estaba también, yo estuve en las 3 administraciones y entonces ahí comenzamos. Recuerdo que mi sucesor en el puesto de director de la UNAD en aquel tiempo era el señor Marcio Sierra. Él continuó con el proceso, pero ya lo teníamos. Continuó, no fue que inició el proceso ahí, ya lo teníamos. Y ahí comenzó, recuerdo que le llamaban a él, que me gustaba mucho ese sobrenombre que le decían, el famoso Torquemada, ¿verdad? Porque él era el que decidía quién se quedaba y no se quedaba. Y creo que hicieron una muy buena labor siempre en la UNAT en ese tiempo. Sí. Después, cuando a mí me tocó asumir el Ministerio de Planificación y Cooperación Externa, en el año 2010 al 2014, retomamos el sistema que había dejado Marcio Sierra ya implantado, lo mejoramos, hicimos eso en base al Plan de Nación, porque creo que el defecto que tenía o que tuvo durante la administración de Zelaya es que no había ningún plan. O sea, no había la estrategia de reducción de la pobreza, la estaban reformulando, decían ellos, entonces no tenían nada contra qué medir. ¿De qué te sirve? ¿Qué vas a medir vos si no tienes nada contra qué medir? ¿Verdad? En tiempos de Flores Facusé existía el Plan Maestro de Reconstrucción y Transformación. En tiempos de Maduro se hizo la estrategia de reducción de la pobreza, pero Zelaya la desestimó y dijo, no, esta es la estrategia de reducción de la pobreza de los cachurecos, así que nosotros vamos a hacer nuestra propia estrategia. Se tardaron... Permítame. Perdón, se tardaron 3 años, Sí. les vino el golpe y no tenían la estrategia. Pero en el actual gobierno hay una estrategia de refundación, ¿verdad? No, pero es que ese es Bueno, el problema. Pero no hay indicadores. Es justo Ramón. lo que dice el licenciado Raudales. El problema es, usted va a medir el desempeño de los ministros ¿de frente a qué? ¿Cuál fue el plan? ¿Cuál fue la estrategia? ¿Cuáles fueron los indicadores que debían cumplir? No solo se trata de ejecutar dinero, porque el 80-90% del presupuesto se ve en sueldos y salarios. salarios. Si paga salario, entonces usted Ya ejecutó. ejecutaste el 80%. Entonces, es cuál era el objetivo, cuál era el plan, cuál era la estrategia a cumplir que no cumplieron. Y yo esto lo he dicho mucho, Ramón. A este gobierno le ha hecho falta un plan claro de lo que quiere hacer. La propuesta de campaña, que fue este plan bicentenario, Correcto. nunca se operativizó. Es decir, Exacto. es un plan político. En política, en campaña electoral, usted ofrece el cielo, la tierra y todo lo que no tiene. Pero una vez que se accede al gobierno, si ese era su plan de gobierno, había que convertirlo en un plan técnico operativo. Y eso, si se hizo, pues no lo sabemos, ¿no? Pero, ¿cómo va a evaluar usted el desempeño de un ministro si no le dio nunca una directriz, un indicador o una meta a cumplir más que ejecutar recursos? Y el simple hecho de ejecutar recursos también tuvo problemas Ahora, porque no se ejecutó. Mediante esa visión suya, esa perspectiva suya, entonces los ministros están aplazados. Es que no se sabe, Ramón. Perdón que tenga que contradecir. Es que pero- mire, permítame, seamos honestos, hombre. Usted está planteando una cosa y está diciendo que prácticamente no hay una visión y un plan a seguir. Yo les digo que hablan de una refundación actualmente. Yo les digo que hablan de un plan bicentenario. Pero seamos sinceros, ustedes lo han dicho también en reiteradas ocasiones, si no hay un plan de país, si no hay una visión de país, entonces significa que los funcionarios no tienen nada, no tienen un objetivo que perseguir. Permitime que puntualice sobre Por favor, este tema. por favor. Porque ese fue el trabajo de muchos años de mi vida. Por favor. Mira, vos puedes tener un plan. De hecho, como bien dice Luis, todos los gobiernos previo a las elecciones presentan una serie de ideas, a veces en un panfleto, a veces en un librito, todo, ¿verdad? Acordate de la nueva agenda. Esta es mi nueva agenda. Correcto. Acordate de en mi compromiso contigo. No se me olvidan a mí todas porque yo tuve que trabajarlas cuando ya llegaban los gobiernos. Mi compromiso contigo era el de Ricardo Maduro, ¿no? Y así Mel Zelaya llegó con su poder ciudadano, ¿verdad? Correcto. Y Pepe Lobo llegó con su plan de nación. Correcto. Nosotros, los técnicos en el Ministerio de la Presidencia en aquellos tiempos, operativizábamos esto. O sea, aquellas promesas de campaña que el presidente consideraba, y su gabinete, su equipo consideraban prioritarias, entonces nosotros en el Ministerio de la Presidencia les dábamos una forma de un plan, pero es que un plan no solo son las ideas, tenés que generar cuáles van a ser los mecanismos que vas a utilizar para llevar a cabo cada idea y luego generar indicadores, un panel de indicadores que te diga cómo vas. Eso es un plan. Si no tenés eso, no es un plan. Entonces, yo no sé, lo que yo te puedo decir, Ramón, es que yo no conozco, en este gobierno, yo no conozco, no hay en una página web de ningún ministerio, ni el de la presidencia, ni el de planificación estratégica, en ningún ministerio, ni en la presidencia de la República, ni en finanzas, yo no veo
en ningún ministerio puedo ver yo cuál es ese plan y cuáles son los indicadores. Si vos te hubieras ido a la página web del Ministerio de la Presidencia, que ya existía en tiempos de Flores Facusé, ya había una página web del Ministerio de la Presidencia, ahí estaba el Plan Maestro de Reconstrucción y Transformación Nacional, ahí estaban los indicadores, ahí estaban las metas, los objetivos, las metas y cuáles eran los indicadores de cumplimiento de cada una de las acciones. Si hubieras metido a la página web del Ministerio de la Presidencia en tiempos de Maduro, lo mismo, en tiempos de Mel, lo mismo, en tiempos de Lobo, lo mismo. No sé, en tiempos de Juan Orlando creo que no, pero ahora por lo menos, si existe, yo te puedo decir. No lo conocemos. Yo no lo conozco. Ok. No. Bien, vamos a la primera pausa. Ya regresamos en Día Político por TSI. Así ha dicho la Secretaría de Prensa de Honduras. La presidenta anunció que a partir del 1 de abril y en el mes de mayo empieza la evaluación final de los ministros en los 5 gabinetes sectoriales. Bueno, yo no sé cuál es el temor de dar a conocerle al pueblo hondureño, porque el gobierno se ha caracterizado que vienen del pueblo, que aman al pueblo, que respetan al soberano, que todo es transparente y que el soberano tiene que darse cuenta. Eso ha sido la política del actual gobierno, aún en campaña proselitista. Si ya se dio una evaluación, ¿por qué no dan los resultados? ¿Por qué no dicen tal ministro, tal secretario logró un porcentaje aceptable o no aceptable? Pero yo le pregunto a usted, Luis León, el sentido común que nos indica, ¿quiénes pasan la prueba hasta hoy en estos momentos en el gobierno? No, es que es justo ahí donde entramos a una gran dificultad. Ya lo dije, no sé qué es lo que vamos a medir, porque no sé cuál fue la directriz estratégica y de planificación que debían cumplir. Ahí hay un vacío. Permítame. Vaya, le hago una pregunta. ¿Cuál debería ser la función del secretario de Educación? Ejecutar la agenda de gobierno en cada tema para el cual esté asignado. La agenda de educación, gobierno. Permítame, la agenda de gobierno, educación. en educación, para mí son temas simples. Vamos a ver. Infraestructura. Correcto. ¿Se ha cumplido o no? Hablan de 1.200 escuelas reconstruidas, pero no las han mostrado. Bueno, pero siguen saliendo, hay alumnos recibiendo clases en bloques, Exacto. bajo techos y bajo otras Exacto. circunstancias. Pero ¿quién puede medir ese resultado? Los padres de familia que llegan a sus hijos a dejar escuelas que estén buenas o estén malas. Sí. Segundo, la calidad educativa. Aquí en Honduras la discusión ha sido 200 días clase. No, y 200 días clase mal dados es como no tener días clase. Entonces, la calidad de la currícula, y ese es un tema pendiente en la educación hondureña, no se ha actualizado la currícula educativa. Tercero, que es algo fundamental para incentivar la educación, la merienda escolar. Cómo los niños reciben sus clases, sillas, merienda, uniformes, zapatos, Pero esa merienda no cuadernos, llega. libros. Entonces, a la visión que tenemos desde Tegucigalpa, tal vez en el interior esté pasando, pero a la visión que tenemos eso no se da, lo que significa que educación está aplazado. Bueno. Lo hace a salud. Ya aplazamos uno. Vamos a ver. Y desde esa perspectiva. Sí, ¿no? Luis León ya aplazó a Daniel Esponda. Vamos con salud. Educación, salud. Se cortó de tajo por el Congreso Nacional el fideicomiso de los medicamentos. Correcto. Estuvimos todo 2022 desabastecidos. Hasta ahora están empezando las licitaciones a llegar y se habla un 60% de abastecimiento. Correcto. No tenemos medicamento entonces. La infraestructura de los hospitales sigue siendo la misma. Una queja permanente que yo he hecho pública es, no hemos construido hospitales hace cuántos años en Honduras, centros de salud hace cuántos años. Creció el bloque poblacional hondureño desde que creamos el Hospital Escuela, el Mario Catarino Rivas, y no creció la oferta del Estado. Entonces, infraestructura, médicos, calidad de la atención, porque la gente, la queja de la gente es que llegan y los doctores no los quieren ni tocar para revisarlos. De ahí todo el tema administrativo y gerencial. Entonces diríamos, desde esa perspectiva, También salud se va. Entonces usted ya aplazó a dos ministros. Entonces, Aplaza a José Manuel Mateo y aplaza a Daniel Esponda. pero es justo eso, porque lo único que tenemos es valoración cualitativa y de percepción, Correcto. porque no existe un plan Pero yo le voy a decir una o un cosa. indicador a medir de que esto sí se logra. Pero es que yo creo que la mejor calificación es la percepción, lo que los ojos y los oídos escuchan y ven. Ahora usted, permítame, ¿A quién va a aplazar ahora el voy con, en materia económica, estamos haciendo bien las cosas en la Secretaría de Agricultura y Ganadería, en el Banco Central, estamos haciendo bien las cosas en desarrollo económico, en finanzas, por favor. A ver, es que si lo medimos por resultados, no. Los resultados han sido magros. Contundente, los aplaza los Totalmente cuantos. mal. No, han sido magros porque
la economía de un país no se puede arreglar en 14 meses, Ramón. Eso, a ver, el que busque eso, el que diga eso, es un soñador. Nadie puede arreglar la economía. El problema de los políticos, Ramón, es que ellos ofrecen que sí. Yo escuché una vez al presidente Zelaya, cuando era candidato en el 2005, decir que 4 años era mucho tiempo, que él en 3 días arreglaba este país, así lo dijo. A mí no se me olvida, ahí está en el periódico. Entonces, los políticos tienen esa costumbre de, digamos, no ser para nada amorosos con la verdad, sino que sucumben mucho a las promesas que son imposibles. Entonces, claro, generan expectativas en la gente y la gente pues reclama. Entonces, como bien decís vos, desde la perspectiva de la ciudadanía, desde la perspectiva de las esperanzas que la gente tenía cuando votó por doña Xiomara Castro el día 28 de noviembre del año 2021, desde esa perspectiva hay mucha decepción y probablemente si usted le pregunta a mucha gente de la calle, al profesor que da clases en una escuela que no tiene agua potable y que los baños están hediondos, o a la persona que viene a buscar ayuda médica a un centro de salud y resulta que no hay enfermera ni médico en ese centro, o si va a un hospital no encuentra medicamentos, o desde la perspectiva de una persona que va tranquilo, que quiere sacar su producción de maíz o de granos, de Olancho, de una aldea de allá de Yocón, y se le quiebra el carro porque la carretera está en pésimo estado. Desde esa perspectiva hay mucha decepción porque ya pasaron 14 meses y como ellos habían dicho que iban a cambiar todo, entonces probablemente ellos dirían aplace a todos ese montón de ministros haraganes. Así estamos. Vamos a la segunda pausa y quiero que usted me evalúe la Secretaría de Seguridad y Defensa. ¿Le parece? Vamos a la pausa. Ya sobre esto. Seguridad y Defensa, ¿cómo lo evalúa? No, tenemos un grave problema de seguridad en Honduras, que tampoco es un problema nuevo. O sea, todos los problemas de Honduras no son nuevos. Es un problema arrastrado históricamente, que la oferta política decía que se iba a resolver en este gobierno, no se está resolviendo. Pero tenemos un problema grave en seguridad y no solamente se trata en homicidios y femicidios, se trata también en la seguridad ciudadana, en robo y hurto, los asaltos en autobuses, eso es un dolor de cabeza terrible. Entonces me parece que en materia de seguridad ciudadana se ha fallado demasiado, tampoco existe un plan claro, se le dio 72 horas al ministro para presentar un plan, ya pasaron un montón de semanas después de esas 72 y ahora hay que esperar que la presidenta vuelva de República Dominicana para evaluar lo que van a presentar. Y en cuanto a defensa nacional, digamos, la lucha contra el narcotráfico, yo he dejado de ver detenciones masivas de droga en Honduras, de plantaciones de cocaína, el tema de soberanía, el tema de protección de bosques. Yo al final resumiría, porque ahí también quiero ser un poco no tan malo con los ministros, es si usted no tiene una directriz clara de casa de gobierno, usted va a improvisar. Entonces, ¿qué le exigimos a un ministro si no tenemos claro cuál es el objetivo a cumplir como gobierno? A mí me parece que lo que nos hace falta realmente es sentarnos como país y esto debe traspasar el gobierno. Okay. Y con esto concluyo. Sentarnos como país y construir una ruta colectiva, porque mientras queramos atender los problemas del país con una visión ideológica partidaria, van a pasar otros 20 años y vamos a seguir teniendo los mismos problemas. ¿Tiene buenos negociadores el actual gobierno? Negociadores con la banca nacional, con la banca internacional, con organismos de créditos internacionales, con países amigos. ¿Tiene buenos negociadores? Y por supuesto, yo creo que sí, hay un buen equipo en el gobierno. Yo por el tema, hay algunos ministros a quienes conozco muy bien y puedo decirte con toda certeza, Pedro Barquero, por ejemplo, la misma Rixi Moncada, la misma Rebeca Santos, son gente de primer nivel, los viceministros de finanzas, los dos, ¿verdad? Roberto Alvarenga y Eli Rivera, son gente de primer nivel. Yo ahí no tengo ninguna queja. Probablemente hay un grupo de ministros que no deberían de existir, porque yo con esto quiero cerrar. El problema del gobierno es que es demasiado grande y hay un montón de ministerios. ¿Y a quién mete en ese grupo de ministros usted que no debe de existir? El Ministerio de Planificación Estratégica se conjunta con lo que hace Marcio Sierra y está la señora aquella Budoj. Son 3 que hacen lo mismo y vos no sabes cómo coordinan entre ellos, es bien difícil. Bueno, yo que tengo experiencia en el tema te puedo decir, es complicadísimo coordinar cuando tenés a la misma gente cuando tenés un montón de gente haciendo las mismas tareas. Entonces, yo comenzaría por ahí, es bien importante que se sienten a ver cuál es el tamaño óptimo del gobierno, porque además
genera demasiado gasto el gobierno, genera un costo muy elevado a la ciudadanía tener un gobierno tan bofo, tan grande, es un elefante reumático, ¿verdad? Y el otro elemento es que también ha desaparecido, o por lo menos se ha escondido en los últimos meses, y eso tengo que decirlo, eso sí es una crítica a la actual administración, ha desaparecido la veeduría ciudadana. Porque como todos ellos antes eran veedores y ahora están en el gobierno, ahora no hay quien mire. No hay quien Entonces, ¿dónde está el FONAC? Los tienen hundido ahí, ¿verdad? El FONAC tiene una ley y su deber es hacer veeduría. Pero como el gobierno no quiere reconocerlo y más bien quiere borrarlo del mapa, entonces no hay quien haga veeduría ciudadana, ¿verdad? Centrales obreras, sindicatos. O sea, esos son grupos que deberían estar haciendo Veeduría. Colegios social, profesionales. Las mismas ¿verdad? ONGs. Cada Las uno de mismas sus temas. ONGs. Es decir, no existe esta veeduría social. Lo que pasa es que, ya lo dijo el licenciado, muchas de las organizaciones no gubernamentales que hacían mucha demanda ciudadana en el gobierno anterior, hoy la mayoría de sus empleados están absorbidos por el gobierno. Eso causó dos cosas: debilitamiento de las organizaciones de sociedad civil y segundo, un vacío en cuanto a la demanda ciudadana, al señalamiento, a la auditoría social, a la veeduría social. Y así tampoco se va a avanzar, porque si no hay un actor independiente señalando los errores de gobierno, Sí. entonces también los gobiernos tienden a decir todo está bien. Ok, bien. Hemos terminado el programa el día de hoy. En 10 segundos, lo que huele a Partido Salvador de Honduras se va a ir de este gobierno, creo. Probablemente, Para usted, probablemente. sí. ¿Y para usted? Es una demanda del Partido Libre, ¿verdad? Y probablemente eso va a incidir mucho en las decisiones que se tomen. Hasta aquí el programa de hoy. Que pase usted una feliz noche.